Damos gracias al Espíritu Santo, hermanos. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Digan amén. Creo que hoy vamos a hablar del tema el catarismos, la pureza que Dios espera en nosotros. Esa pureza que Dios quiere ver en nosotros. Este es un mensaje de reflexión que nos llevará a la vida eterna. Y para eso quisiera pedirle que se ponga de pie. Y vamos a leer el texto áureo que está en el libro de San Juan, capítulo 15, su versículo 3, y dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Pueden sentarse. Bajo ciertos términos de historicidad de las Escrituras, podremos ver que en San Juan capítulo 15 forma parte del discurso del Señor a sus discípulos, previo a su arresto. Mis hermanos amados, en este capítulo Jesucristo utiliza la metáfora de la vid y los sarmientos para enseñar sobre la relación vital entre Él y sus seguidores. En este texto, o podemos hablar del contexto, Yeshua HaMashiach les habla de la necesidad de permanecer en Él, como los sarmientos permanecen en la vid para poder dar fruto. El Señor Jesucristo nos habla con respecto a que todo buen creyente tiene que producir fruto, porque la Biblia dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La palabra limpios es bastante significativa, porque en el contexto bíblico el término limpio no solo se implica a estar libre de impurezas físicas, sino también de estar libre de impurezas espirituales. Esta limpieza o purificación está relacionada con la enseñanza del Mesías, especialmente con su palabra. En el Evangelio de Juan, la purificación es un tema recurrente y a menudo está ligada a la revelación y enseñanza de la palabra del Señor. El hecho de que los discípulos ya están limpios indica, mis queridos hermanos, que han sido purificados por el mensaje que Jesucristo les ha transmitido, lo cual es un paso hacia su santificación, lo que en el griego bíblico se conoce como hagiasmos. Me llama la atención algo, y es que la santificación es lo que somos. Dios hoy nos invita a santificar nuestras vidas. Dios hoy nos invita a no ser simples creyentes, sino tenemos que ser peculiares. La palabra del Señor nos enseña con claridad de que tenemos que ser santos, diferentes en nuestro estilo, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, porque la Biblia nos declara, hermanos amados, que todo ser humano que viene a Jesucristo no puede vivir bajo términos de dualidad o términos de tibieza, sino que tenemos que dejar aquel viejo hombre que teníamos cuando estábamos en nuestros delitos y pecados y reconocer que la libertad de Jesucristo hoy tenemos que vivirla y vivir en ella. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Jesucristo, mis hermanos amados? Recuerden, mis queridos hermanos santos de Dios, que hay algo tan importante. Y creo, mis queridos hermanos, que en la psicología, bendito sea Jesucristo, y aún en lo que se llama, hermanos amados,
el materialismo, porque aquí hay algo tan interesante que he estado analizando basado en las escrituras, que es necesario que el creyente viva dentro de esa revolución psicológica y reconozcamos el realismo, la humildad y la sabiduría que Dios quiere manifestar en su pueblo. Pero veamos el punto número 1. ¿Cuál es el significado teológico de la palabra del catarismos? Como bien acabamos de mencionar, el catarismos tiene un significado muy importante de analizar. Y no se trata meramente de una acción ritual o de una limpieza ceremonial. El catarismos es más bien un estado de pureza que debe de notarse sobre todo en la vida moral de los creyentes en Jesucristo. Debemos ampliar que el catarismos va más allá de una limpieza ceremonial, porque ya desde el Antiguo Testamento podemos observar que muchas veces los israelitas habían llevado la ley ceremonial a meros formalismos rituales, lo cual no era el propósito de Elohim a darles su santa Torah. No solo vamos a conceptualizar el término catarismos, que es pureza, sino también Dios nos invita a que tenemos que practicar el evangelio de Jesucristo. Hay algo acá y es una gran interrogante: ¿cuáles son las implicaciones teológicas del catarismo? Saben que las implicaciones teológicas del catarismo apuntan, ciertamente hay una relación con una purificación física. Una persona me preguntaba y me decía: pastor, ¿qué puede usted hablar de la santificación de Dios? La respuesta es: Dios nos llama a una santificación completa. ¿Cuál sería la santificación completa? Santificar el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora, ¿qué es santificación? ¿Qué es pureza? Saben, mis hermanos queridos, que cuando hablamos de santificación estamos hablando del hecho de un uso exclusivo. Diga conmigo fuertemente: mi vida es de uso exclusivo para Dios. A ver, diga conmigo: mi cuerpo es de uso exclusivo para Dios. Mi mente es de uso exclusivo para Dios. Saben que el apóstol San Pablo hablaba palabras tan claras y decía el apóstol San Pablo: porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo hoy en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Miren el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo es un claro ejemplo de la santificación. ¿Quién era Pablo? Pablo era un instrumento del diablo. Pablo asesinaba a los que creían en Cristo. Pablo tenía un talento. ¿Y saben cuál era el talento de Pablo? Pablo era un hombre bélico, vengativo. Pero cuando el Espíritu Santo lo toca, en el libro de Hechos capítulo 9 versículos 8 y 9 dice la Biblia que estuvo por 3 días y 2 noches sin comer y beber nada, y dobló sus rodillas y vio la faz, la luz del Señor. Y cuando el apóstol San Pablo es transformado, hasta el nombre le cambia el Señor. ¿Y saben qué nombre le puso? Él se llamaba Saulo de Tarso, que tenía un nombre gentil o de término de origen gentilicio. Pero saben, hermanos amados, que cuando viene el apóstol San Pablo, el Señor le pone Pablo, que en griego significa pequeño, humilde. Dicen amén. Dígale al hermano que está al lado suyo: seamos humildes, dígale. Ahí se va a demostrar su santidad. La humildad. Y cuando miraban a Pablo,
A Pablo lo observaban y ¿sabe qué hacía Pablo? Cuando entraba a los teatros romanos, tal vez muchos esperaban que Pablo fuera a asesinar. Pero cuando entró Pablo, ¿saben qué decía Pablo? Agarraba un pañuelo con su sudor, lo pasaba a los enfermos y los enfermos eran sanados. Hasta el sudor, químicamente hablando, hasta lo que podía sacar de sus poros, tenía la presencia de Dios en su vida. Y por eso Pablo decía claramente: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? A ver, ¿cuántos alaban a Jesucristo? Es algo tan impresionante como hombres como Pablo, como Bernabé, que dio toda su riqueza. Pablo entregó todo su talento. Y eso le decía hoy por la mañana, celebrando el servicio de mi hermano Bernardo Casimiro. No solamente podemos hablar de estos hombres de la Biblia, podemos hablar de usted también, que ama al Señor, que se entrega a Jesucristo, que le cree a Dios sin verlo, que habla la palabra con denuedo porque ha creído en la santificación de su vida. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo confieso que Jesucristo es mi Salvador. Diga conmigo: yo soy santo porque Dios es santo. Diga conmigo: Señor, santifica mi vida. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? ¿Cuántos creen que en este momento el Señor está santificando su cabeza, su mente, sus ojos, su boca, sus manos? Alabado sea Jesucristo. Por eso aquí hay una relación con una purificación física, lo cual para nosotros tendría que verse desde la perspectiva de la santificación de nuestros miembros. Romanos capítulo 6 versículo 13: ni tampoco presentéis paristamente vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Alabado sea el Señor. A ver, véase sus manos, toque su corazón hasta su estómago y diga: ya no vivo yo, Cristo vive en mí a través de su palabra. Todos mis órganos, todas las partes de mi cuerpo, cabeza, tronco, extremidades, todo es para Dios. Viva para Cristo. ¿Cuántos decimos amén, hermanos amados? Tal vez tiene algún dolor por ahí. A veces nos duele una rodilla, nos duelen las manos, a veces le duele la cabeza. Hermano amado, ¿sabe qué tiene que decirle usted al Señor? Señor, está ese cáncer que tal vez me han diagnosticado los médicos. Escuche usted que está viendo esta transmisión. Tal vez esa úlcera que le está atacando. Dígale: Señor, este cuerpo es templo del Espíritu Santo, y por lo tanto toda hechicería, toda brujería, toda maldición ancestral, generacional, todo círculo cíclico de maldición que se quiera operar en mi vida, en el nombre de Jesucristo, yo vivo para Cristo y mi cuerpo es del Espíritu Santo. Dele gloria a Dios. Todo nuestro cuerpo, todo. Por
eso hay hermanos que muchas veces lo primero que dicen: ¿será que el Señor me va a sanar? Dígale: Señor, yo te estoy sirviendo. Oigan, los hermanos que están trabajando en la obra, hermanos del concilio, hermanas concilieras, ustedes tienen que saber que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese cuerpo le está sirviendo a Cristo. Usted va a vivir hasta 87 años. Miren, mi hermano Bernardo vivió 87 años. Y recuerdo cuando lo conocí. Un señor fuerte, un hijo de Dios bendecido. Y así tenemos que vivir nosotros. Fuertes, bendecidos. ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué, hermanos amados? Se apunta a esa limpieza neumatológica que necesita para tener plena comunión con Dios. El apóstol San Pablo lo expresó así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Está bien claro y taxativo, axiomático, que para tener esa unidad con Dios va a ser necesaria también una pureza de nuestra condición espiritual. ¿Qué tan cercanos o lejanos estamos de Dios? Dependerá de ese catartismo o catarismo neumatológico que será determinante para nuestra comunión eterna con Elohim. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al verso 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Alabado sea el Señor. Hadnisei Geutón, así como Él es puro. Me llama la atención en este caso que se emplea el verbo hadnisó, procedente de agnos, que literalmente significa puro de contaminaciones, y que seguramente apunta a una limpieza interna de nuestro corazón, de nuestra alma y nuestro ser. Bienaventurados, dice la Biblia, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire, esa pureza espiritual. Por eso es de felicitar la acción que usted tiene. Una acción donde quiere usted que se limpie espiritualmente. Donde usted le dice: Señor, límpiame. Donde se manifiesta esa pureza moral. Por eso la pureza moral es el proceso de purificación que en el Nuevo Testamento no solo es un acto de limpieza superficial. Implica una transformación profunda del corazón y de la vida del creyente. Catarismos no solo es un proceso de limpieza de pecado, sino también de separar al creyente del mal y restaurarlo a una relación correcta con Dios. El apóstol San Pablo dio una explicación práctica al respecto cuando escribió: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 22 y 23. Miren lo que el Señor nos está hablando: una santificación completa, no incompleta. Santifique el cuerpo, el alma y el espíritu. El catarismo operado por el Espíritu Santo. En muchos pasajes del Nuevo Testamento se habla del Espíritu Santo como el agente de purificación. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesucristo promete el Espíritu Santo para guiar,
y enseñar a los creyentes. A través del Espíritu Santo, los creyentes son continuamente purificados y santificados a medida que crecen en su relación con Dios. San Juan 14, versículo 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La dimensión escatológica del catarismo. En una dimensión escatológica, la purificación a través del catarismo también se relaciona con la esperanza de la restauración final que los creyentes esperan en la segunda venida de Jesucristo, en la parusía. En Apocalipsis capítulo 21, verso 27, se menciona que nada impuro entrará en la nueva Jerusalén, lo que implica una purificación final y eterna para aquellos que están en Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Jesucristo? ¿Cuánto le aplauden a Jesucristo? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Y como punto final, número 3, vivamos una vida limpia ante los ojos de Dios. Dígale que está al lado suyo, vivamos una vida limpia ante los ojos de Dios. ¿Dicen amén? Y se los voy a recordar todo el tiempo. Se los voy a decir aunque muchas veces se enoje. ¿Qué hemos hablado toda esta semana? Hablamos, número 1, de los 3 pilares, de la revolución psicológica: el realismo, la humildad y la sabiduría. ¿Qué nos habló el Espíritu Santo el día jueves? La salvación. 3 estados donde usted y yo tenemos que vivir: liberación, emancipación y protección. Y hoy, joven, hermano, señorita, dama, usted que es profesional, usted que es ama de casa, usted que es un emprendedor en la vida, vivamos una vida limpia ante los ojos de Dios. ¿Cuántos tienen ese ánimo de hacerlo? Digan amén. Hermanos, algunas tal vez hasta se me quedan viendo y dirán: voy a pensarlo. Salga de esa vida de pecado donde está y dígale: Señor, voy a empezar a tener una vida limpia, un estilo de vida mejor. Levántese en la mañana, dele gracias a Dios por el aire que respira, por el sol que nos produce vitamina C. Digámosle: Señor, gracias por el trabajo que me diste. Gracias porque te estamos sirviendo en tu obra. ¿Cuántos se vinieron felices a la casa del Señor? Díganme. ¿Están felices de estar acá? Y sí les creo, porque se está construyendo este templo. No tenemos ni piso, y en unos días lo van a poner. No tenemos butacas, pero en unos días las vamos a tener. Pero ¿cuántos se sienten felices de estar aquí? ¿Cuántos han venido a decirle: Señor, santifica mi vida? Dele su mejor aplauso al Señor. No existe excusa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? No existe excusa alguna para no vivir de forma limpia ante los ojos de Dios.
Cuando leo a Noé, su historia maravillosa en Génesis 6, cuando leo la historia de Abraham, cuando leemos la historia de un Moisés, cuando leemos la historia de un Isaac, eso es maravilloso. Hombres que vencieron la tentación y las circunstancias. Pero cuando miramos a un Jesucristo, miramos esa cristología, ese cristocentrismo, nos damos cuenta que sí puede vivir uno limpiamente. ¿Y saben cómo nos estamos limpiando? A través de la palabra. Hermana, ya venía un poquito sucia de la casa. Ya estaba diciendo: no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si me acabo de pelear contigo?, le dice al esposo. ¿Sabe qué le dice el Señor? Vengan, que yo los voy a limpiar a través de mi palabra. Ya te habías ensuciado, tus oídos se habían ensuciado de pura cochinada del diablo, de pura suciedad del mundo. Tus pensamientos ya no eran los pensamientos de Dios. Entonces le dice: Álvaro, te voy a limpiar. ¿Saben que Pablo utiliza esos trapos de inmundicia? Esto va a sonar un poco duro y sucio, pero Pablo históricamente lo utiliza como aquella mujer que está en su periodo menstrual. Aquellos trapos sucios de inmundicia. Y así veníamos ante Dios. Apestábamos. Estábamos sucios. Por eso hay algo tan importante. Y es lo que quisiera que entendieran, hermanos de Huron, hermanos de la iglesia central. ¿Cuántos dicen amén? No se trata solo de una limpieza ritual o ceremonial, sino de una vida probada por Dios. Un creyente limpio debe vivir una vida limpia toda vez. Considere su condición, su situación como las siguientes. Somos carta abierta para el mundo, ante el mundo. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Fuimos constituidos por el Señor para dar un buen testimonio. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nuestros deberes eclesiásticos incluyen una buena conducta para beneficio de la misma obra, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabado sea Jesucristo. Dele gloria al Señor. Dele aplausos a Jesucristo. ¿Cuántos dicen un amén fuerte? Dios, sin duda alguna, espera de nosotros buenas obras. Eso es lo que espera, y así será, Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por último, todo creyente que viva en pureza será presidido de un buen testimonio, en contraposición con aquellos que no buscan a Dios.
será bendecido, mirará la gloria de Cristo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Alabado sea Jesucristo. Reflexión. Y con esto nos vamos a ir en nuestro corazón. Estamos viviendo una era de liberalismo, la era atómica. Lo que sucedió en Chicago en 1942, lo que sucedió en 1945, el 16 de julio. Estamos viviendo una era donde los seres humanos se han apartado de Dios, donde buscan las guerras, donde hoy todo se soluciona con bombas. Hermanos amados, nosotros tenemos que creer en Dios y en su palabra. Tenemos que creer en la pureza que produce las Escrituras. Alabado sea Jesucristo. El momento actual que estamos viviendo presenta serios desafíos para que nos presentemos limpios ante un mundo corrompido por el pecado, la impiedad, la maldad, la desvergüenza, para cometer todo acto contradictorio a la voluntad de Dios. Y por ello, el catarismo en nosotros tiene una profunda carga teológica y espiritual. Este proceso de purificación es parte de la santificación que los discípulos experimentan al recibir la palabra del Señor. No es un acto superficial, sino una limpieza interna que afecta profundamente, óigame bien, nuestra relación con Dios. En el contexto de la metáfora de la vid y los sarmientos, la purificación es necesaria para que los discípulos permanezcamos en Cristo, demos fruto, y lo que señala la importancia de vivir según los principios y enseñanzas de Él para cumplir con el propósito divino. Así que no podemos detenernos en nuestra comunión con el Creador. No podemos permitir que el asedio del pecado nos alcance y nos haga sucumbir. Recordemos, mis hermanos amados, que estamos llamados para alcanzar la redención eterna. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios los bendiga, y Dios bendiga la misión Shalom y al mundo entero. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Espíritu Santo.